Este video asume que ya viste Neon Genesis Evangelion y la película The End of Evangelion. Neon Genesis Evangelion es un anime que pronto cumplirá 30 años de su primera emisión, y aún ahora es difícil de explicar. La primera vez que vi material promocional, noté unos mechas bien cool y la promesa de fanservice por montones a través de las dos adolescentes con trajes inapropiados que aparecen en todos los pósters, por lo que decidí evitarlo para no acabar en alguna lista gubernamental. Pero con el tiempo me lo fueron recomendando cada vez más, y mientras mi canal crecía, más y más personas me pedían que hiciera videos analizándolo. Decidí ver Evangelion completo hace unos años y fue cuanto menos perturbador. En vez del anime de peleas de robots gigantes que me prometieron los pósters, ahora estaba viendo cantidades ingentes de traumas, abusos, horror corporal, simbolismo religioso y secuencias de análisis psicológico y hasta sexual de un montón de personajes horribles, cada uno más jodido que el anterior, en un mundo postapocalíptico en el que este montón de personajes horribles era la última esperanza de la humanidad, con peleas de robots gigantes y un final abstracto y surrealista rarísimo en los episodios 25 y 26. Y no podemos olvidar End of Evangelion, una película que salió un año después y aparentemente también es el final de la serie. Así, la serie original acaba teniendo dos finales que nunca se nos explica si son distintos, si ocurren al mismo tiempo, si uno es una secuela del otro o si uno es un monólogo interno mientras el otro es lo que sucede realmente. Y si lo sumamos a la tetralogía de películas que terminó en 2021, el manga, las secuencias raras de la película de Death y otros materiales complementarios que aparentemente se conectan entre sí, pero parece que no, pero sí, pero no, se nos va formando poco a poco un misterio de proporciones titánicas que lleva casi 30 años en proceso. Un misterio que he querido investigar desde hace mucho tiempo, pero hasta ahora estoy en un estado mental lo suficientemente estable como para no morir en el intento de analizar a profundidad una obra tan densa y traumatizante, explorando las conexiones entre cada continuidad y en el camino explicando todos los finales uno por uno, mientras evito que me caiga un banhammer de estudio cara porque detestan que usemos clips de Evangelion. Así que, sin más preámbulo, bienvenidos a El misterio de los 4 finales de Evangelion. Parte 1, porque si no lo hago por partes, esto nunca sale. Pero antes, piensa en esto. Imagina que tu vida es una película. Estás atrapado en un trabajo que ya no te llena y quieres cambiar pero no sabes cómo. Bueno, algo parecido pero multiplicado por 1000 le pasa a Shinji. Está perdido hasta que un evento lo obliga a descubrir su verdadero potencial como piloto. Y así como la serie explora diferentes rutas y finales, en la vida también existen caminos alternativos que pueden transformar tu historia. A veces solo necesitas una guía para encontrar tu mejor final, por lo que puede ser buena idea recibir una consulta gratuita de orientación profesional con especialistas de Triple Ten. Es online, puedes hacer todas las preguntas que quieras y podría ser tu primer paso hacia una vida con más libertad y satisfacción. Si decides estudiar con ellos, tienen cursos accesibles incluso para principiantes, y en menos de un año podrías formarte en áreas como análisis de datos, testing o desarrollo web. El horario es flexible y puedes estudiar desde cualquier lugar. Además, si no encuentras trabajo en los 6 meses posteriores a graduarte, te devuelven el 100% de tu dinero. Muchos alumnos inician con sueldos desde 30,000 pesos mexicanos y con experiencia superan los 70,000. Aprovecha, las plazas son limitadas y la consulta, que en otras condiciones sería bastante costosa, por ahora es gratis y sin compromiso. Y para que sea aún más fácil, con el código LUL obtienes un 50% de descuento en cualquier curso de Triple Ten. Haz clic en el enlace en la descripción y deja tu solicitud para saber más. Neon Genesis Evangelion. A grandes rasgos, la historia de Neon Genesis Evangelion sigue a Shinji Ikari, un adolescente que es reclutado por su horrible padre Gendo para la organización NERV, con el propósito de pilotear un EVA o Evangelion y defender la ciudad de Tokio 3 de Los Ángeles, que son extrañísimas criaturas no humanas con un propósito desconocido. Se le dice a Shinji que NERV busca evitar el tercer impacto, que sería la horrible secuela del segundo impacto, un cataclismo que acabó con la mitad de la población de la Tierra y dejó al planeta en un estado de emergencia climática postapocalíptica al destruir la Antártida 15 años atrás. Shinji llega a Tokio 3 por petición de un padre que lo abandonó hace años, padre que luego lo obliga a pilotar el EVA 1 y luchar contra el tercer ángel, porque si no Rei tendrá que volver a hacerlo. Shinji se sube al EVA, lucha, queda inconsciente y de pronto el EVA actúa por sí mismo y destruye al ángel brutalmente. Luego, Shinji va a vivir a casa de Misato Katsuragi, funcionaria de NERV y su tutora, y es enrolado en la escuela secundaria de Tokio 3, donde conoce a Toji, Kensuke y Hikari, quienes eran sus amigos el resto de la serie, a pesar de que Toji le acomoda un madrazo apenas se conocen.
Sin ánimo de resumir toda la serie, Rei y Shinji luchan solos contra los ángeles hasta la llegada de Asuka Langley Soryu, la piloto de la unidad 2 que viene con el ego de Dios mismo y la personalidad de un arroz podrido. Asuka termina viviendo con Shinji y Misato, y episodio a episodio vamos notando uno de los verdaderos temas centrales de Evangelion: el dilema del erizo. En el episodio 3 de la serie, Ritsuko habla con Misato sobre lo aislado y solo que ven a Shinji, con Ritsuko mencionando este concepto filosófico. Básicamente, en la naturaleza, a los erizos se les hace muy difícil compartir calor, ya que mientras más se acercan el uno al otro, más se lastiman con sus espinas. Según Ritsuko, las personas también son así, y tal vez parte de Shinji tiene miedo de acercarse a los demás para evitar ser lastimado. Inicialmente postulado por Schopenhauer, este concepto se repite mucho a lo largo de Evangelion, en especial visto en Misato, Shinji y Asuka, pero repetido a cierto grado con todos los personajes. La realidad es que no es solo Asuka la que tiene una personalidad horrible. Todos los personajes son extremadamente complejos, pero también son seres humanos traumatizados y con comportamientos horribles. Y mientras más avanza la serie, más nos damos cuenta de que lo que más necesitaba NERV era un psicólogo trabajando 24/7, que les ayudase a acercarse el uno al otro sin destruirse mutuamente. Pero en vez de un psicólogo, la solución vista al final de Neon Genesis Evangelion es mucho más extrema, y se llama el Proyecto de Complementación Humana. También conocido como la instrumentalización humana, no se explica directamente antes del final de Neon Genesis, y la mayoría de la serie solo vemos que se trata de un proyecto secreto perseguido por SEAL. SEAL es una organización religiosa tipo Illuminati que controla a NERV, y como objetivo principal buscaban completar su misterioso proyecto de instrumentalización humana, al que se refieren repetidamente como el Día Prometido, e inferimos que para esto es necesario el tercer impacto. No es sino hasta el final de la serie, en los episodios 25 y 26, que se nos explica en esas secuencias abstractas qué es la instrumentalización exactamente. La unión de todos los seres humanos en una sola existencia, donde se ha destruido todo sentido de individualidad y en la que se fusionan las conciencias de toda la humanidad, complementándose unas a otras en una unificación abstracta que trae un fin muy extremo al dilema del erizo, ya que, siendo uno, nadie se sentirá solo jamás. Lo que por su lado nos lleva a los eventos previos a la instrumentalización. Varios episodios antes del final, vemos un descenso marcado en los estados mentales de todos los personajes principales, pero especialmente en Shinji y Asuka. Verás, el cuarto piloto resultó ser Toji Suzuhara, quien se había convertido en gran amigo de Shinji después de acomodarle un madrazo en el episodio 1. Resulta que todos los compañeros de Shinji eran posibles candidatos para pilotar un EVA, y durante una prueba con Toji como piloto, su unidad, la unidad 03, actúa por sí misma al estar infectada por el ángel Bardiel. Tras la destrucción de la base secundaria de NERV en manos del ángel, Asuka, Rei y Shinji se ven obligados a interceptar al EVA, pero durante el combate, Asuka y Rei son incapacitadas rápidamente. Shinji se niega rotundamente a matar un EVA con un piloto dentro, porque mataría al piloto también, así que Gendo activa la cápsula de simulación, un sistema que permite el uso del EVA simulando los impulsos cerebrales de Shinji. Como resultado, Shinji está atrapado dentro de su EVA también, viéndose asesinar brutalmente al EVA poseído. Toji sobrevive, aunque gravemente herido, y esto marca un antes y un después para Evangelion. Shinji, traumatizado por la experiencia, jura no volver a pilotar un EVA, pero se ve obligado a regresar en el siguiente episodio para salvar a todos, porque Asuka y Rei vuelven a fallar brutalmente en el combate contra un nuevo ángel, Zeruel. Durante la batalla, la unidad 1 de Shinji entra en modo Berserk, tras conseguir un 400% de sincronización, y tras derrotar a Zeruel, se devora su motor S2, un órgano capaz de producir energía ilimitada, y según SEAL, este acto convierte a la unidad 1 en un ser absoluto. Un dios. Entonces, todo se va deshilando lentamente. Al llegar al 400% de sincronización, Shinji se disuelve dentro del EVA y dura 30 días en algo parecido a la instrumentalización, con el alma dentro de su EVA, aunque al final recobra su forma física. Kaji, el amor tóxico de Misato, es asesinado por SEAL al ser un triple agente para Gendo, y el dolor de este evento aliena a Misato y Shinji aún más. Asuka se deprime profundamente al sentirse inútil por sus últimos fracasos, y durante la llegada del ángel Arael es mentalmente atacada de forma brutal y tiene que ser rescatada por Rei, alguien a quien odia. Rei sacrifica su vida en la lucha contra el siguiente ángel, pero regresa misteriosamente más adelante sin recordar lo que sucedió y diciendo que es la tercera.
Seal prohíbe el uso de la unidad 1, aislando a Shinji aún más. Asuka queda en un agujero mental tan profundo que ya ni siquiera puede sincronizarse con su Eva, y al final del episodio 23, Ritsuko les revela a Misato y Shinji que Rei es una serie de clones, que utilizan como los núcleos inconscientes de las cápsulas de simulación. Por esto la nueva Rei es la tercera, aunque al contrario de estos clones sin vida, la primera Rei tenía un alma, la cual sigue presente en sus sucesoras, Rei 2 y Rei 3. Así llega el episodio 24. Vemos a Asuka traumatizada, desnutrida y en su peor momento hasta este punto, encontrada en una construcción abandonada por agentes de NERV después de huir de casa, mientras que se pregunta para qué seguir viviendo si ya no puede ser piloto de Eva. También vemos a Shinji solo. Sus amigos de la escuela se fueron de Tokio 3, Asuka escapó de casa y siente que ya no se puede acercar a Misato o a Rei. Y entonces conoce a Kaworu. Kaworu era el quinto niño elegido, misteriosamente enviado por Seal, y es el único refugio emocional que encuentra Shinji en este momento. Lo escucha, es muy amigable, le recuerda lo importante que es para la humanidad al pilotar un Eva y claramente quiere conocerlo. Hasta tienen momentos romanticones porque se duchan en la casa de baños de NERV y Kaworu toca la mano de Shinji diciéndole que admira su naturaleza sensible y que le gusta. A la noche discuten la vida de Shinji y su relación con Gendo, con Kaworu diciéndole que tal vez nació para conocerlo, pero luego se revela que Kaworu es un ángel. Toma control de la unidad 2 y la lleva a Terminal Dogma, y se le ordena a Shinji que lo persiga. Traicionado, Shinji inicialmente no puede creer que Kaworu sea el último ángel, e incluso intenta persuadirlo, pero se ve obligado a luchar contra la unidad 2. Kaworu llega a Terminal Dogma, encontrando a Lilith crucificada en vez de Adán, y se da cuenta que si entra en contacto con Lilith, la humanidad será destruida por el tercer impacto. Afectado por su experiencia con Shinji, decide que la humanidad merece sobrevivir, y le pide a Shinji que lo mate. Shinji lo hace, quedando profundamente traumatizado, deprimido y más solo que nunca. Sigue el episodio 25, un mundo que se acaba, y la serie cambia súbitamente. La primera mitad del episodio es una exploración psicológica abstracta del trío de pilotos, Rei, Asuka y Shinji. Tenemos una secuencia frenética de Shinji preguntándose por qué mató realmente a Kaworu. Pero no solo se lo pregunta, agoniza sobre ello y es confrontado por una aparición de Rei, quien no le cree cuando dice que lo hizo para salvar a la humanidad. Era un ángel, ¿no? Debía hacerlo. Era lo correcto, ¿no? Además, vemos que Shinji tiene miedo de ser odiado, de ser olvidado, de ser rechazado, de no recibir cariño. Vemos que está perdido e incluso grita que no tenía opción sino matar a Kaworu. Pero esto es mentira porque en la siguiente escena Shinji dice que pilota el Eva porque todos le dicen que lo haga, porque le gusta sentirse apreciado cuando lo hace. Mientras más avanza la conversación, más nos damos cuenta que la razón real de la muerte de Kaworu es porque Shinji no podía soportar no sentirse apreciado. Claro, también lo hizo por salvar a la humanidad, pero su verdadera motivación no era así de noble, solo busca su felicidad en otras personas, de la misma forma que Asuka. Asuka está de nuevo dentro de la unidad 2, puesta ahí por alguien más. Pero el Eva no responde, así que se siente inútil, insuficiente, indeseable. De la misma manera que Shinji, Asuka basa su identidad en cómo la perciben otras personas y está aterrorizada de quedarse sola. Pero, aún peor, está aterrorizada de que una marioneta, una muñeca de trapo detestable como Rei, la haga confrontar todo eso. Esta es una de las secuencias más raras cuando ves el episodio por primera vez, porque no se explica directamente que estamos viendo la confrontación de los tres clones principales de Rei. Rei 1, quien fue asesinada cuando era una niña por Naoko, la madre de Ritsuko. Rei 2, la Rei más empática y la que nos acompaña durante la mayoría de las series a su sacrificio en el episodio 23. Y Rei 3, la Rei más cínica que vemos durante el final de la serie. Las tres dialogan, primero preguntándose cómo es posible que sean el mismo ser, pero con Rei 2 llegando poco a poco a la idea de que son definidas por sus experiencias con otros, por sus conexiones humanas únicas y propias de cada una. Pero Rei 1 parece saber más, diciendo que esa no es toda la verdad. Subconscientemente, Rei 2 y Rei 3 habían estado evitando otra parte de su ser, una parte oscura de su corazón que probablemente ni siquiera sea humana, que percibieron desde su contacto con Kaworu.
Ambos eran iguales, solo que Kaworu era un ángel que venía de Adán, mientras que Rei era algo más, algo que ella no quería comprender. Ella también tiene miedo a morir, a dejar de existir. Algo paradójico porque hasta este momento solo había querido que Gendo la dejara morir, porque él solo la clona y al morir pasa su alma a un nuevo clon, hasta que cumpla con su propósito de iniciar la instrumentalización. Rei está asustada de que, una vez cumplido su propósito, Gendo la abandone y la haga a un lado de una vez por todas, porque ya no la necesita. Vemos una escena en la que Gendo le dice que el día para el que nació ha llegado e inicia la instrumentalización humana. Aparece Shinji diciendo que puede sentir cómo se borra su forma, cómo se expande su ser. Y pasamos a una secuencia de Gendo, Ritsuko y Misato discutiendo el significado de la instrumentalización, de esta unión de todas las almas, con imágenes de Ritsuko y Misato muertas. Habrás notado que la realidad parece filtrarse dentro de estos monólogos internos, y parece que nos están mostrando los eventos previos a la instrumentalización. Eventos que serán mostrados con mayor detalle en End of Evangelion. ¿O era Evangelion? Evangelion. Nunca sé cómo se pronuncia correctamente. Con todos dentro de la instrumentalización, sus mundos internos comienzan a chocar, y es obvio que hay fricción entre la autopercepción de cada ser y cómo los perciben los demás. Esto es explicado dentro de las exploraciones psicológicas como el yo que existe dentro de la mente del otro, y básicamente se usa para demostrar cómo se empieza a mezclar el sentido del ego, el yo, la autopercepción de cada uno de los personajes, con la percepción externa que tienen los otros de ellos mismos. Así, Shinji es testigo de cómo Misato vive sus traumas, cómo en su niñez siempre tuvo que ser buena y responsable a partir de su relación con su padre, y cómo ha crecido para odiar esa parte de sí misma, lo que irónicamente la impulsa para querer sentirse sucia. Esto la ha hecho alguien que busca cercanía emocional a través de su sexualidad, comportamiento mostrado aquí con Kaji, en quien buscó el amor paterno que le faltó cuando era pequeña. Pero también odia a su padre, por lo que terminó con Kaji y escapó, haciendo que se deteste a sí misma aún más en el proceso, y se sienta sucia, aunque no lo sea. Y mientras pasa por todo esto, se pone una máscara de profesionalidad, reconocimientos y felicidad postiza, buscando ahogar su tristeza en placeres y escapes temporales con cualquier persona que acepte. O al menos eso piensa ella de sí misma gracias a su odio interno, porque si nos guiamos por otros diálogos en episodios anteriores, parece que solamente ha estado con Kaji. El trauma de Asuka viene de un evento horrible en su infancia, que inicia cuando su madre biológica, llamada Kyoko, se vuelve loca después de un experimento con la unidad EVA número 2 y acaba en el hospital. Kyoko piensa que una muñeca de trapo es su hija, lo que hace que ignore a Asuka, y mientras esto sucede, su padre tiene una aventura amorosa con una doctora, que más adelante se convertirá en madrastra de Asuka. Y en una escena que definitivamente no podemos mostrar, Kyoko decide colgarse junto con la muñeca, tras pedirle a Asuka que muera con ella. A raíz de esto, Asuka tiene un trauma muy profundo al haberse sentido abandonada, ignorada y no deseada, y por no haber logrado explicarle a su madre que ella no es una muñeca de trapo con la que pudiese jugar. Esto la hizo hiperindependiente, queriendo vivir lejos de sus padres, y la hace rechazar a su madrastra, quien encuentra a Asuka seria, fría y demasiado madura para su edad. Pero aún así, Asuka llora, ya que se siente profundamente sola, triste y odia a todo el mundo porque nadie se queda con ella ni la protege, y su madre, la que debía hacer eso en primer lugar, le pidió morir con ella. De pronto vemos que Shinji y Misato están viendo el escenario de un auditorio, escenario en el que ahora ven a Shinji, Misato y Asuka pidiendo no ser abandonados, dejados o asesinados, respectivamente. El Shinji que mira el escenario se confunde, y los otros personajes le explican que parecen estar en el proyecto de instrumentalización humana en el que trabajó Gendo. Discuten sobre la memoria y la naturaleza de la realidad y los hechos, y le dicen que se dé cuenta que todo lo que pasó es el producto de algo que él deseó, un mundo donde nadie se había salvado. Pero también quiso un mundo cerrado, para proteger su débil corazón y sus placeres, y esto era lo más cercano a eso, un auditorio aislado con una sola silla. Pero como dice Asuka, lo que se ha formado aquí es solo un final posible.
End of Evangelion, a pesar de ser una película que salió en cines un año después del episodio que acabamos de analizar, está dividido también en sus propios episodios 25 y 26, diferenciados de los otros con un apóstrofe y un nombre distinto. Así, el episodio 25 original se titula Un mundo que se acaba, mientras que el episodio 25 apóstrofe se titula Aire y se trata de la primera mitad de la película, que continúa directamente tras el final del episodio 24 del anime. Visto así, parece que realmente sucede antes del episodio 25 original, el cual nos muestra una instrumentalización después de un salto de tiempo desconocido. De hecho, si ves la sección de próximamente en Evangelion, al final del episodio 24, se ven escenas de End of Evangelion y Aire, en vez de escenas del episodio 25 original. Por lo que, aunque lo usual es que veas los episodios originales primero, quedes confundido y luego veas End of Evangelion y quedes aún más confundido y perturbado, he decidido que pasaremos a End of Evangelion rápidamente, para comparar ambos finales de forma más natural y aprovechar que nos explica algunas cosas de forma más directa. El episodio 25 apóstrofe inicia justo después de la muerte de Kaworu, con Shinji más solo que nunca y Asuka inconsciente en una cama de hospital. Lo que hace Shinji al ver el cuerpo desnudo de Asuka es una reflexión de su estado interno, un acto perturbador que claramente no podemos mostrar, pero que demuestra que ha llegado a su punto de soledad y desesperación más bajo. Lejos de Shinji, Seal y Nerve quieren dar inicio a la instrumentalización, pero Gendo tiene planes propios, por lo que Seal decide atacar a Nerve brutalmente con todo lo que tiene. Durante el ataque, Misato ordena que pongan a Asuka dentro de la unidad 2, al fondo del lago para que esté protegida, pero Rei y Shinji están perdidos. Rei en las profundidades de la base, y Shinji escondido de todo debajo de una escalera, sumido en una depresión nihilista mientras todo a su alrededor se cae a pedazos. Gendo decide no perder el tiempo y poner manos a la obra, encontrando a Rei para llevar a cabo su versión de la instrumentalización. Verás, para iniciar la instrumentalización, Adán y Lilith deben ser reunidos, y el proceso puede ser controlado usando a Rei como puente entre estos dos. Lilith se encuentra físicamente crucificada en Terminal Dogma, y también fue usada para crear la parte de Rei que no es humana, a la que se alude en el episodio 25 original. Aparte, Gendo obtiene el embrión de Adán durante la serie, y lo fusiona con su mano, por lo que él tiene todas las cartas para iniciar la instrumentalización en sus términos, y va completamente en contra de lo que quiere Seal, que es controlar la instrumentalización para sus misteriosos propósitos. Misato salva a Shinji de morir ejecutado por Seal y lo lleva a su auto, para transportarlo a su Eva. Pero Shinji está demasiado deprimido y ni siquiera hace un esfuerzo por pararse porque quiere morir, pidiendo ayuda constantemente. Por el lado de Asuka, ella milagrosamente hace contacto con el alma de su madre dentro del Eva. Verás, no era una coincidencia que todas las madres de los pilotos estén muertas, ya que las almas de cada una de ellas, excepto por Rei, se encontraba dentro de sus respectivos Evas. Esto es algo muy importante que exploraremos en un momento, pero en este punto Asuka por fin recibe el amor que tanto ha querido, y directamente es cuidada por su madre, por su Eva, en contra de las fuerzas de Seal, lo que la inspira y hace que dé la mejor batalla de su vida. Algo necesario porque en este punto llegan unos horribles Evangelions artificiales producidos por Seal mismo, aunque al final eso no acaba importando tanto. Mientras tanto, Misato queda mal herida durante su escape y tiene una larga charla con Shinji para motivarlo a subir al ascensor y que pilote el Eva. Ella le da un beso de adultos y le deja su collar de cruz, diciendo que harán el resto cuando regrese, y probablemente haciendo todo esto con el objetivo de darle algo por qué vivir, por inapropiado que sea. Shinji sube al ascensor y rompe en llanto mientras Misato muere en una explosión, con una aparición sobrenatural de Rei 3 llegando en el último momento. Cuando Gendo va a reunir a Rei con Lilith, Ritsuko los está esperando, con el objetivo de vengarse al matar a Gendo y activar la autodestrucción de los Magi, el trío de supercomputadoras que operan en Nerve. Gaspar, una de las computadoras, se niega, y Gendo aprovecha el momento para matar a Ritsuko, disparándole con una pistola, y en ese momento volvemos a ver una aparición sobrenatural de Rei. Esta Rei fantasma es uno de los elementos más interesantes de toda la serie, ya que, como veremos después, Rei solo aparece así cuando está reuniendo las almas de la humanidad para la instrumentalización. Evidentemente la instrumentalización aún no ocurre, ya que Rei, Lilith y Adán se fusionan momentos después, pero esto parece indicarnos que cuando Rei se fusiona con ambos seres, su existencia trasciende el tiempo y el espacio, ya que puede estar en varios lugares a la vez y ya no experimenta el tiempo de manera lineal.
pudiendo recoger las almas de Ritsuko y Misato incluso antes de que la instrumentalización inicie. Lo que explica por qué esta misma Rei, con el mismo uniforme de escuela, se le aparece inexplicablemente a Shinji antes de que se conozcan en el episodio 1, mientras que Rei 2 estaba inconsciente y malherida a varios kilómetros de distancia, y hasta podría estar presente en las visiones mentales de Shinji de los episodios 16 y 20. A esta Rei trascendental se le llama Rei cuántica, una teoría que surge porque cuando vemos su habitación en el episodio 23, en las paredes podemos leer las palabras top, bottom y strangeness, términos en inglés usados en física cuántica para clasificar a los quarks. Estos son la partícula subatómica básica y se comportan de maneras muy extrañas. Pueden estar en más de un lugar a la vez gracias a la superposición cuántica, y similarmente a Rei, parecen existir de manera no lineal, sin seguir el concepto de causa y efecto de la física relativista y más bien existiendo en varios estados al mismo tiempo hasta que se observe uno en específico. Lo que nos regresa al episodio 25 original. Verás, otra gran incógnita de ese viejo episodio es de qué se trata realmente la primera mitad, ya que no es claro si ya estamos dentro de la instrumentalización o si son simplemente los monólogos internos de Shinji, Asuka y Rei durante los eventos justo después del episodio 24, sucediendo dentro de sus mentes durante los eventos reales vistos en End of Evangelion. Algo que se hace aún más confuso teniendo en mente que toda la secuencia es muy abstracta y parece confrontar a los tres personajes entre sí, a pesar de que a la mitad del episodio aparece texto que dice "y luego la instrumentalización de la humanidad inicia". Bueno, a pesar de lo abstracto de las secuencias, sí parece bastante evidente que son monólogos internos si vemos ambos episodios 25 lado a lado, porque Shinji y Asuka repiten en End of Evangelion frases dichas en sus monólogos internos del episodio original, con Shinji pidiendo ayuda constantemente en ambas historias y con Asuka directamente confundida de por qué se encuentra al fondo del lago mientras Rei la confronta mentalmente. Pero si aún no ha iniciado la instrumentalización, ¿cómo pueden confrontarse entre sí? ¿Y cómo es que Rei 3 puede hablar mágicamente con sus encarnaciones pasadas? Una teoría interesante es que, teniendo en mente que la Rei fusionada trasciende el tiempo y el espacio, tal vez estamos frente a una preinstrumentalización. Se nos está mostrando un viaje psicológico justo antes de la unión de las almas, exponiéndonos sus conflictos internos en este momento. Algo así como un eco en reversa, la causa antes del efecto, justo como con la Rei cuántica. El hecho de que el monólogo interno incluya a las tres Reis, pero también suceda antes de la instrumentalización, es algo más difícil de explicar. Como ya mencionamos, las almas de las madres de los pilotos se encuentran dentro de sus Evas. El alma de Yui, la difunta madre de Shinji, está dentro de su Eva, y parte del alma de la madre de Asuka está dentro de la unidad 2, que es la explicación que se nos da a su locura, por su alma fragmentada. Pero Rei no tiene madre, ya que es un ser humano artificial. La teoría más aceptada es que el alma en la unidad 0 se trata de una porción del alma de Rei 1, que te recuerdo fue asesinada cuando niña por la madre de Ritsuko varios años antes de los eventos del anime. Al tener una porción de su alma en el Eva, Rei 2 cuenta solo con la segunda parte de un alma completa, lo que explica por qué actúa de forma tan poco humana, como una marioneta o muñeca de trapo, y también explica por qué durante el episodio 14, Shinji percibe el alma de Rei dentro de la unidad 0, y luego el Eva enloquece y ataca a Ritsuko al confundirla con su madre Naoko, su asesina. Esto significa que cuando Rei 2 se sacrifica en el episodio 23, destruyendo a su Eva con el alma de Rei 1 en el proceso, el alma que recibe Rei 3 posteriormente está completa, con la porción de Rei 1 y Rei 2 reunidas, y permitiendo que todas las encarnaciones puedan conectarse entre sí como vemos en el episodio 25. Ya que estamos contrastando el episodio 25 con End of Evangelion, hay otras 3 escenas que se repiten en ambas versiones. Gendo diciéndole a Rei que el día prometido ha llegado, y las escenas de la muerte de Ritsuko y la muerte de Misato. Pero estas 3 escenas son distintas entre episodios. Claramente Ritsuko muere mirando hacia arriba en End of Evangelion, pero en el episodio original está boca abajo, tras recibir un disparo en la espalda. Y Misato muere frente a un ascensor en End of Evangelion, cuando en el episodio original muere en otro lugar. Y lo más interesante es la escena de Gendo y Rei. Aunque evidentemente es la misma escena, en el episodio original Rei acepta la instrumentalización de Gendo. Le dice que sí. Si volvemos rápidamente a End of Evangelion, en el episodio 26 apóstrofe, se lleva a cabo la instrumentalización después de que el episodio 25 apóstrofe termine con el Eva 1 surgiendo.
Seal planea utilizar a la Unidad 1 como medio para iniciar su instrumentalización, y usan los Evangelions artificiales para crucificarlo horrible y dolorosamente. También vemos a Gendo iniciando su instrumentalización con el objetivo final de reunirse con el alma de su esposa Yui, pero aquí Rei traiciona a Gendo y se fusiona con Lilith por voluntad propia, para después decidir que debe ser Shinji y no Gendo quien controle el desenlace de la instrumentalización. Esa es la diferencia principal entre ambos finales, y viéndolos lado a lado es evidente que no se tratan del mismo desenlace. De hecho, y a juzgar por el diálogo en el episodio original, parece que la instrumentalización de Gendo en ese final tomó por sorpresa a los funcionarios de NERV, lo que significa que allí sucedió mucho antes que en End of Evangelion, evitando los eventos más traumatizantes experimentados por Shinji. Y no es como que solo tengas que creerlo porque te lo he dicho yo. Claro, esto ha sido algo discutido durante décadas por los fans de Evangelion y yo apenas llego a la discusión, pero por alguna razón muy poca gente se ha puesto a leer los comentarios de la edición especial Platino. Estos comentarios son traducidos de la edición Renewal of Evangelion, la edición DVD final de Evangelion que contiene un montón de contenido bonus oficial, incluyendo estos comentarios. Gendo dice: todas las almas serán una y encontrarán la paz eterna. Su proyecto de instrumentalización debía ser que todas las almas humanas se combinarán como una, y se compensarán mutuamente llenando lo que les hacía falta. En la historia que sigue en End of Evangelion, él no logró ejecutar el escenario que había planeado. Tal vez fue en los episodios 25 y 26 que su deseo realmente se cumplió. La señal más grande de que este es el caso es que al inicio de la película de End of Evangelion vemos una escena donde Rei 3 ha destruido los lentes de Gendo y claramente está muy molesta con él, seguramente por todas las atrocidades que cometió, lo que la lleva finalmente a rechazarlo durante la instrumentalización. Pero en el episodio 25 original, ella simplemente teme que Gendo la abandone cuando ya no la necesite, y directamente acepta iniciar su versión de la instrumentalización después de una escena que nos muestra los lentes de Gendo aún en una pieza. Y esta decisión tiene gigantescas ramificaciones para todos porque ambas instrumentalizaciones son muy distintas. La diferencia más obvia la encontramos al inicio del episodio 26 apóstrofe. Cuando el tercer impacto está comenzando y la luna negra de Lilith comienza a levitar, vemos que Maya está comparando el segundo y tercer impacto en su laptop, indicándonos directamente que el tercer impacto está ocurriendo al final del año 2015. Pero el episodio 26 del anime inicia con: el episodio 26, titulado La bestia que pedía amor a gritos desde el centro del mundo, comienza con Shinji siendo confrontado con el miedo de morir, de dejar de existir. Incluso menciona que tal vez sea preferible la inexistencia porque se siente inútil e indeseado. Misato le dice que su verdadero miedo es el fracaso, fracasar en el amor y darse cuenta de lo débil que es realmente. Pero no es solo Shinji, es una debilidad presente en toda la humanidad, y por esto necesitan la instrumentalización, también llamada complementación humana. El dolor, el miedo y el conflicto vienen de la separación, y Gendo sostiene que la unión de todas las almas para su complementación es la única opción de la humanidad para sobrevivir. Se nos muestra cómo vive cada uno. Asuka vive solo para ella misma, Misato solo busca placeres y Shinji ni siquiera está seguro. Todos odian la soledad y el sufrimiento y huyen de él, un problema bastante marcado dentro de Shinji. Vemos que durante toda la serie repite que no debe seguir escapando y es algo con lo que lucha, constantemente pidiendo perdón para escapar cualquier confrontación y con una tendencia evitativa muy marcada. Pero la alternativa no parece ser mejor, porque cuando decide confrontar a Los Ángeles, su miedo de pilotar a Eva, o cuando regresa durante el ataque de Zeruel, cuando decide no huir, solo acaba aún más lastimado. Asuka y Misato mencionan que huir no es necesariamente malo, no cuando está huyendo de algo doloroso, y que puede hacerlo si quiere. Pero Shinji responde que si huye, los otros lo abandonarán. Aquí es cuando vemos que escapar no es el verdadero problema. Shinji evita huir y se queda a pilotar el Eva, pero no por un propósito noble. Simplemente no quiere ser abandonado por los otros y no quiere que lo lastimen, aunque a esto los otros responden que él no es el único que siente dolor. Shinji se ha hecho creer que él es el único que sufre, y en la siguiente secuencia vemos que también se ha hecho creer que todos lo odian, de la misma manera en que él se odia a sí mismo. Dice que la única manera en la que lo aprecian es si maneja el Eva, que es lo que le permite ser Shinji Ikari, y que no tiene nada más que dar.
Pone su identidad en la opinión que tienen otras personas de él, en lo que esperan y en lo que quieren de él. Por eso tenemos esa secuencia donde dentro de la silueta de Shinji están todas las personas a su alrededor, porque ha dejado que las opiniones de los otros lo definan. Por eso maneja el EVA, y por eso quiere huir pero no lo hace. Por eso se aísla y por eso es tan miserable. Otra cosa curiosa, si lo contrastamos con End of Evangelion, es cómo se maneja el enfoque en Shinji. En End of Evangelion, Shinji es el enfoque total de la instrumentalización, con él decidiendo completamente qué sucederá, y con todas las secuencias enfocadas en él directamente. Aquí, a juzgar por las frases al inicio del episodio, Shinji solo es uno entre la multitud, complementándose mutuamente. No tiene ninguna posición privilegiada, y te recuerdo que en el episodio 25 vimos todos los traumas de Misato en un espacio mental compartido, con todos comentando y funcionando como espectadores. De hecho, incluso en esta sección del episodio 26, que se supone que es el inicio de la historia de Shinji dentro del mar de la complementación humana, los monólogos y problemas internos de los otros se filtran entre los diálogos de Shinji, con, por ejemplo, Asuka comentando de sí misma cuando hablan de cómo ambos ligan su identidad al EVA. Mientras continúa el episodio, Rei, Asuka y Shinji encuentran que todos tienen el mismo temor: no ser amados. Se contrasta esa búsqueda de amor de Shinji con su búsqueda de amor en Misato, Asuka y Rei, figuras femeninas a las que se ha sentido atraído, mientras vemos que él anhela valer algo para que nadie lo abandone. Pero también se materializa su madre muerta, Yui, la figura femenina y materna de todo lo que carece Shinji, y le explica que solo él puede definir su valor como persona, algo que lo confunde profundamente. Hasta este momento, su identidad y autoestima habían estado definidas por otros. Aquí se confronta con la realidad que, al dejar que eso suceda, no tiene idea de quién es realmente. Sabe cómo se ve y sabe cómo lo perciben. Incluso sabe cómo se siente ser Shinji Ikari, pero no sabe quién es. Los otros le dicen que si continúa dependiendo del mundo externo para definirse, eventualmente este cambiará y desaparecerá. Solo su corazón y su mente pueden cambiar su vida, realmente. Entonces su mundo se vuelve un vacío blanco, donde Shinji aparece como un boceto flotante. Es un mundo de libertad absoluta, libertad que resulta ser insegura porque sin la presencia de límites, de un mundo externo, siente cómo su sentido del yo se desdibuja. Aparece un suelo, sacrificando libertad a cambio de estabilidad, y poco a poco Shinji va comprendiendo que necesita límites y la presencia de otros para poder comparar su forma con un mundo exterior. Shinji sabe quién es, pero otras personas también deben estar presentes para comprender la forma de su mente, y para él formar una identidad completa. Tal vez no lo notaste al ver el episodio por lo rápido y surreal que es, pero poniendo atención al diálogo podemos notar que es Gendo Ikari, su padre, quien introduce un límite al crear una separación entre el cielo y el suelo, otra vez indicándonos que él es el único que controla esta versión de la instrumentalización y dándonos una pista de qué se trata la siguiente secuencia. De la nada, pasamos a un mundo alterno estilo comedia romántica o slice of life, con todos los personajes conviviendo en otras circunstancias. Asuka es la amiga de la infancia de Shinji, ambos van a la escuela juntos y Shinji hace parte de una familia feliz, con Gendo y Yui viviendo juntos, hablando en la cocina de que Fuyutsuki lo regañará si no llega a tiempo a la reunión. De hecho, si traducimos lo que dice el periódico, veremos que la fecha actual es curiosamente septiembre de 2016, pero un titular en específico se me hace más interesante: la base Showa del Polo Sur abriendo sus puertas a visitantes. El segundo impacto ocurrió en el Polo Sur en la continuidad original, por lo que la existencia de una base militar allí mismo y que ahora puede ser visitada por turistas, nos está diciendo que en este mundo jamás sucedió un segundo impacto. Y la comedia continúa. Shinji choca con Rei mientras corren a la escuela y vemos que ambos tienen personalidades mucho más acordes con alguien de su edad, con Shinji molestando con sus compañeros y hablando de chicas, y con Rei mostrando preocupación y torpeza al ir tarde en su primer día de escuela. Muy distinto a la Rei real. Aquí hasta Misato se ve mejor. Curiosamente tiene dos pendientes en forma de cruz en vez de su único collar, y hace de maestra para la desordenada clase de Shinji, con la lección yéndose al diablo en cuestión de minutos por una discusión tonta entre Rei y Asuka. De regreso a la instrumentalización, Shinji se da cuenta que esta es una de muchas posibilidades, y si hay un mundo en el que él no es un piloto de EVA, significa que existen otras opciones, otras posibilidades para su vida, y que ser un piloto no lo define realmente. Decide que puede aprender a amarse a sí mismo y que quiere ser él mismo y quedarse allí, con el auditorio quebrándose para dar paso a un océano lleno de corales debajo de un cielo soleado. Los otros personajes lo felicitan, incluyendo a Gendo y Yui, y Shinji sonríe, agradeciendo a todos. A mi padre, gracias. A mi madre, adiós. Y a todos los niños, felicidades.
Varios han teorizado que ese mundo alterno se trataba de la culminación de los planes de Gendo, un mundo feliz en el que puede vivir una vida relativamente normal con su esposa a su lado. Realmente no hay una respuesta definitiva a la naturaleza de este mundo alterno, pero creo que tiene mucho sentido que sea Gendo viviendo lo que siempre quiso vivir. En especial porque, en la escena final, volvemos a verlo con Yui a su lado, finalmente reunidos. Y, por cierto, ¿qué significa esa escena final? Si la pensamos bien, es bastante extraña, y nadie tiene claro si se trata de Shinji aceptando o rechazando la complementación de la humanidad. Digo, Shinji acaba de entender que vale la pena ser él mismo, ¿no? ¿No significa eso que acaba de rechazar todo el concepto de unirse con el resto de la humanidad y todo eso? Aparte, esas frases finales son bien raras y hasta se pueden interpretar como Shinji despidiéndose de su madre, que en End of Evangelion se queda en el EVA como un recordatorio de la existencia de la humanidad. Y aunque podríamos quedarnos otra media hora teorizando, prefiero que volvamos a apoyarnos en contenido suplementario oficial. Esta vez el New Type Filmbook, un libro hecho por New Type en conjunto con Gainax que nos proporciona información extra de cada episodio. Entre todas las palabras de felicitaciones, una leve sonrisa empieza a formarse en las esquinas de la boca de Shinji y se esparce a través de su rostro. Un rostro feliz. Esa es la figura del Shinji complementado. Esta conclusión también es una forma, una posibilidad entre muchas. New Type Filmbook Volumen 9. Ok, entonces este se trata de Shinji habiendo aceptado la complementación o instrumentalización humana. Pero, ¿qué significan las frases raras al final del episodio? El momento en el que Shinji se convence de que está bien estando allí, el fondo cambia y la tierra azul se extiende bajo sus pies. Sin embargo, no hay continentes en esta tierra y está cubierta por un arrecife de coral gigantesco. Parece que esta es la tierra que ha sido transfigurada por el proyecto de instrumentalización. Este episodio termina con los textos: a mi padre gracias, a mi madre adiós y a todos los niños felicidades. Eva es algo así como una historia sobre el complejo de Edipo, donde un niño siente amor y odio contra su padre y su madre. Así que podríamos pensar que los dos textos iniciales significan que Shinji ha llegado a un punto de comprensión con su padre y ha crecido más allá de su dependencia con su madre. Tal vez los últimos dos textos significan: este es un mundo donde todos los niños nacidos en él merecen vivir. Se le deja a la audiencia decidir si este es el mejor final o el final malo. Platinum Booklet Commentaries. Sí, es algo muy interesante. Lo que parece indicarnos esto es que la instrumentalización humana dirigida por Gendo no es solo meter las almas humanas en una licuadora cósmica y ya. Dado que vemos cómo Gendo mismo pone límites dentro de la instrumentalización del episodio 26, parece que aquí se trata más de una coexistencia compartida, donde a pesar de que sí se va disolviendo el ego, el sentido de un yo no se pierde por completo, gracias a los mismos límites puestos por Gendo. La humanidad se complementa, pero Shinji sigue siendo Shinji, Gendo sigue siendo Gendo y Yui sigue siendo Yui, como vemos al final del episodio. En cambio, como veremos más adelante, la instrumentalización de Rei y Shinji en End of Evangelion lleva a cabo una violenta muerte del ego, regresando a la humanidad a lo que llaman allí el huevo, o mejor entendido como útero, de Lilith. Allí sí que se lleva a cabo una violenta pérdida completa del sentido del yo, probablemente porque solo era el proceso llevado a cabo sin una intención más allá que fundir a la humanidad en una única entidad. Y hablando de eso, creo que ya va siendo tiempo de regresar a End of Evangelion.